hemendik ordu betera edo dituko zitu? Oso ondo, zeuri, bai. Egun honetan hori, eta eskerrik asko justizia konponarazle, justizia restauratiboari buruzko jardunalde hauetan hemen gaur goizean egoteagatik. Hemendik aurrera oso interesgarritza jotzen dituan 3 gai jorratuko ditugu, eta ez da kasualitatea hasteko hain zuzen ere, komunitatean, gizartean gertatzen diren jarduera konponarazleekin hastea. Horrek erakusten baitu, gure ustez, justizia restauratiboak duen eragina, duen boterea eta gure gizartean egiturazkoak diren justizia ezak konpontzeko edo aurre egiteko gutxienez jarraitu nahi ditugun bideak. Decía que la bienvenida a todas y todos los que os habéis acercado a esta primera jornada de la Semana Europea de la Justicia Restaurativa que inauguramos en Pamplona y que no por casualidad se dedica a las prácticas restaurativas comunitarias. Para mí es un enorme placer, no solamente por el significado en sí de las jornadas, de la semana, de los temas que trataremos, sino porque en este momento creo que podemos decir que Navarra está en el centro de las referencias a nivel estatal y a nivel europeo. Sabéis que tenemos en el Parlamento una ley sobre la que se ha estado trabajando muy en serio con una ponencia parlamentaria en que se ha estado aportando por parte de personas expertas a nivel internacional. Esas aportaciones han sido recogidas por parlamentarias y parlamentarios en un documento, yo creo, muy valioso de conclusiones, que es uno de los elementos que suman para que en la discusión parlamentaria y más allá de los pronunciamientos de cada grupo político se muestre la unanimidad, el consenso social que nuestra comunidad ha sido capaz de generar en torno a una idea fundamental, la idea de que no tiene sentido tener como único paradigma de resolución de los conflictos el adversativo, y que esto quiere decir que hay que mediar, que hay que intentar restaurar el daño producido en el contexto de ese conflicto y también que hay que abordar con carácter preventivo las razones que están en su base, las manifestaciones de tensiones, de conflictos que pueden llegar a escalar y que no queremos que alcancen dimensiones de las que estamos acostumbrados a ver que se dirimen en los tribunales de justicia. Este es uno de los motivos. Como os digo, la ley, el proyecto de ley que está en este momento en el Parlamento ha sido tomado como referencia. Recientemente hemos estado en Praga, donde el Ministerio de Justicia checo, con ocasión de la presidencia checa del Consejo de la Unión, había hecho una jornada de justicia restaurativa y os puedo asegurar que la ley navarra ha sido puesta allí como, la ley navarra, el proyecto de ley y las actividades que se están llevando a cabo en torno a esto ha sido puesto allí de manifiesto como ejemplo de buenas prácticas, y tenemos los mejores deseos, ya os digo, de personas expertas y de asociaciones de toda Europa. Tienen en este momento la vista puesta en nuestro Parlamento, en lo que vaya a suceder, ya os digo, más allá de que si va a tener lugar una enmienda o no, la lista abierta a las aportaciones.
sobre todo con la vista puesta en el proceso definido como los puntos que quiere tocar la ley y la forma que hemos tenido de abordarla. Ya os digo, con aportaciones expertas, con un diálogo muy constructivo entre todos los partidos políticos y con un resultado que esperamos tener para dentro de poco, que dará carta de naturaleza a las experiencias que en Navarra se están llevando ya desde hace al menos 15 años. No hemos innovado nada más allá de lo que antes que nosotras y nosotros, gente con mucho sentido cívico, estaba proponiendo, estaba realizando, y no estamos más que recogiendo los frutos e impulsándolos. La otra razón es porque nos acaban de dar precisamente por parte del Consejo General del Poder Judicial al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia el premio a la calidad en la justicia por los servicios navarros de justicia restaurativa y ejecución penal. Más allá, es el premio en la modalidad de calidad y eficiencia en la justicia. Y sobre esto quería reflexionar mínimamente antes de dar inicio a las jornadas o como forma de abrirlas, porque cuando hablamos de eficiencia en la justicia, que es mi negocio, el negocio de nuestra dirección general, suele pensarse en el efecto que tiene en la administración de justicia el colapso por asuntos, ¿no? Entonces, claro, la justicia restaurativa, la mediación, se supone que sirve para sacar papel de los juzgados, para hacer que los juzgados puedan dedicarse a las cosas realmente importantes, mientras que, bueno, pues cosas minucias por las que la gente en este momento pone un pleito, pues deberían ir por otra vía. Esta es la visión que se suele tener de la necesidad de mayor eficiencia, y uno pensaría, pues claro, os dan este premio porque con esto estáis contribuyendo a desatascar el atasco endémico. Debo reaccionar enérgicamente frente a esta visión reduccionista y que yo creo que no contribuye precisamente a entender, porque más allá de que efectivamente tiene este efecto, y bienvenido sea, la razón de ser de que la justicia restaurativa suponga una mayor calidad en el servicio público de justicia reside en esto, en que estamos ante un servicio público. Y servicio público no solamente es que con rapidez y con una razonable eficacia atienda los conflictos que la gente pone sobre la mesa de nuestros juzgados y tribunales. El servicio público se fortalece cuando el modo de abordar el conflicto construye ciudadanía. Construir ciudadanía quiere decir que siempre en el marco de la ley, siempre teniendo como última ratio la tutela judicial efectiva, la presencia de una fiscalía, la presencia de una defensa letrada que hace valer tus derechos, la ciudadana y el ciudadano sean capaces de tomar en sus propias manos el destino de los conflictos que son parte de nuestra vida. Este es el principal valor que aporta la justicia restaurativa, porque contribuye a hacer ciudadanos y ciudadanas responsables, que piensan en términos comunitarios, que son conscientes de sus derechos y desde ahí los defienden y desde ahí están manteniendo un conflicto de intereses, pero que precisamente al hacerlo son capaces de decir: yo no necesito solo una heterocomposición que alguien me resuelva este problema, sino que yo soy capaz de abordarlo primero previniéndolo y después tratando de ponerme en el lugar del otro, desarrollando cualidades de empatía, de escucha, de sentido comunitario, para ver cómo podemos solucionarlo. Ya os digo, siempre en el marco de la ley. Nada de esto quiere decir que privaticemos el conflicto, sino que lo hacemos comunitario, pero no desde esa dimensión heterocompositiva formalizada, que hace que al final la solución que se alcance sea algo que me han impuesto, mientras que, en la medida en que se alcance a través de justicia restaurativa, lo que haces es vivirlo como una solución propia, en la que te has implicado tú y, por lo tanto, estás en mejor disposición de cumplir, lo cual tiene su derivada en términos de eficiencia, porque evitas incidentes de ejecución de lo acordado y todo lo demás. Pero no es esto, como os digo, la razón de ser de la apuesta que estamos haciendo desde el Gobierno de Navarra por el paradigma restaurativo. Dicho esto, que vale en general para
exponer por qué apostamos por la justicia restaurativa, por qué hemos querido empezar con prácticas restaurativas comunitarias. Como sabéis, la dimensión, soy consciente que estoy hablando para un público, en fin, no, esto no es una charla divulgativa, esto es una charla para personas especialistas, gente que estáis en la resolución de los conflictos o en el negocio jurídico, que sabéis de lo que estamos hablando. Por eso quiero recalcar que la importancia de empezar con el abordaje de las prácticas restaurativas comunitarias reside en la necesidad de que el paradigma restaurativo sea integral. Es decir, que de la misma forma que vamos a acabar, y así lo refleja nuestra ley, con la dimensión de ejecución penal, empezamos por el principio. Y el principio supone que en aquellos conflictos no judicializados se brindan herramientas para que desde lo comunitario se pueda abordar las situaciones de tensión, las situaciones potencialmente generadoras de un proceso que, si no lo atendemos, escalará y creará mayores problemas, muchas veces irresolubles. Por eso, nuestra ley, tanto en el preámbulo como en el título que dedica a las prácticas restaurativas comunitarias, las define como herramientas de prevención y resolución de conflictos no judicializados, que tienden a la promoción de la cohesión social, buscando generar condiciones colectivas de confianza, respeto y cuidado, de forma que los conflictos se gestionen en sus estadios iniciales. Confianza, respeto, cuidado. Esto nos enlaza con la visión feminista que queremos tener en toda la acción de gobierno, que por supuesto es transversal, pero que en el ámbito de la justicia nos tomamos muy en serio. Está en la raíz, en la razón de ser, de por qué hacemos lo que hacemos. De manera que después Jorge, nuestro director del Servicio de Justicia Restaurativa y Ejecución Penal, ya os detallará en qué consiste la acción que desarrollamos, los programas que tenemos. Yo simplemente quería enmarcar en esta razón de ser. Mediante el abordaje dentro de la Ley de Justicia Restaurativa de las prácticas restaurativas comunitarias, queremos que se vea que la apuesta es cerrar el círculo completamente, empezándolo con los elementos iniciales del posible arco de conflictividad, dejando claro que lo que tratamos en sus distintos estadios y siempre en el momento en que ya hay leyes que lo tienen que vigilar o que regular, siempre con ajuste a la normativa en vigor, queremos que en todo momento el proceso sea participativo, sea flexible, sea dialogado, sea ciudadano. Esta es la cuestión. En este sentido, hay una dimensión política en todo ello. Sois conscientes de esta dimensión académica, todos conocéis las aportaciones de Moscovici, por ejemplo, cuando habla del conflicto estructurante, ¿no? Esta idea clásica que se aleja de las visiones más tradicionales, más conservadoras de la psicología social y que plantea recuperar el conflicto como base de la solución del mismo, dando palabra a sus protagonistas, pero exigiéndoles también que se responsabilicen en términos de empatía y en términos de visión comunitaria y no de qué hay de lo mío. Desde ahí se trata de no poner una fórmula a la que se recurre mecánicamente, lo mismo que se hace en la mediación. Cada caso es un mundo y desde el respeto que se muestra por la persona que está involucrada en ese caso, aquí se ven los buenos mediadores y mediadoras, ¿no? Yo estoy viendo aquí y hay muchos. Dándole la sensación a quien tiene que involucrarse en ello de que su caso es único, de que las herramientas de las que disponemos y que la Administración ponemos a su disposición se van a adaptar a su historia, que se le va a escuchar y desde esa escucha se le va a exigir que se ponga también en el lugar del otro. Desde ahí se quiere alentar un proceso participativo, reflexivo, donde no solamente están víctima y agresor o personas que tratan de dirimir sus diferencias, la defensa de sus legítimos derechos e intereses, sino el grupo en su conjunto. Bueno, esta es la aportación académica, no os digo nada nuevo si os digo estas cosas.
quienes venimos de la tradición política gandhiana, quienes hemos leído a Galtung sobre la idea del conflicto, no podemos por menos de recordar esa visión de que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la construcción de la justicia. Construcción de la justicia en el sentido no solamente de llegar a un resultado que sea justo, sino que durante el proceso estás construyendo ese resultado y la forma en que lo construyas está condicionando el resultado. El árbol, la semilla, esta es la idea. Esta es la dimensión política. Este es el recuperar el conflicto como base de la solución del mismo sin fórmulas mágicas, sin pretender ya tenemos la panacea. Tenemos, por otra parte, como última ratio, la presencia de una administración de justicia que es mi tarea, conseguir que sea rápida, flexible, que esté bien engrasada, que pueda dar respuesta a situaciones que no son reconducibles a través de estas vías, no pasa nada. Pero mi deber es crear todo ese arco en clave restaurativa que dé respuesta desde los primeros estadios que prevenga las situaciones. Por tanto, esta es la filosofía que anima nuestra ley. Frente a una visión más reactiva, que sería la de la justicia restaurativa stricto sensu, ¿no? Ha pasado algo, entonces vamos a abordarlo en clave restaurativa. Las prácticas restaurativas comunitarias incorporan este elemento proactivo, preventivo, desde valores de comunidad, desde valores de responsabilización, desde estos objetivos que hemos querido recoger en la ley de reducir la violencia, mejorar las conductas, desarrollar el capital humano en la sociedad, fortalecer la sociedad civil, fortalecer liderazgos en aquellas situaciones. Estamos hablando desde conflictos escolares hasta en el ámbito sindical, hasta en el ámbito de la propia administración. Tenemos que mirarnos mucho a nuestra propia casa. Bueno, de todo esto se trata y, por supuesto, también de reparar el daño. Simplemente quería enmarcar esta filosofía. Esto es lo que explica por qué hacemos lo que hacemos. Y ahora, para explicaros qué es exactamente lo que hacemos por lo que se refiere a las prácticas restaurativas comunitarias, pues nadie mejor que Jorge Ollero. Jorge Ollero es un crack al que fichamos en nuestro departamento. Estaba en la Universidad de Granada y se alinearon los astros cuando dejó su luminosa Granada por la maravillosa Iruña para desarrollar un proyecto ilusionante que está teniendo en sus aportaciones pues una de los elementos más luminosos, y es gracias a su liderazgo también como estamos construyendo algo que queremos dejar más allá de esta legislatura. Queremos que la gente, me refiero a los grupos políticos, más allá de las diferencias que tengamos, y esto hace mucha falta en un panorama político tan polarizado como tenemos, estemos a una en todos estos valores que os he dicho. Y os puedo asegurar que, hablando con portavoces de distintos grupos, ya que hay algunos que no me dejarán mentir, esto es un espíritu que realmente se está asentando. Bueno, pues hausen nire aldetik esan behar nuen guztia, eta hemendik aurrera Jorgeren eskuetan uzten zaituztet. A ver, bueno, yo me voy a poner por aquí. Voy a pedir también a la organización de Civicán a ver si pueden poner la pantalla para que se vea este ordenador ahí en la pantalla. Bueno, mientras tanto, le voy agradeciendo a... mira, ya está aquí. Belén, ya está. Gracias. Mientras tanto, además de agradecer al director general de Justicia, Rafael Saiz de Rozas, la presentación que nos ha hecho, quiero comentar un poco la estructura de estas jornadas, que ya la tenéis en el programa, pero por recordar, son unas jornadas de 3 días, 2 de ellos serán aquí en Civicán y el viernes habrá un cierre en la sala de armas de la Ciudadela. Son unas jornadas centradas en las prácticas restaurativas comunitarias, yendo desde lo puramente comunitario
hasta conflictos tan complicados como el de Israel y Palestina, para ver cómo este enfoque restaurativo se puede usar, se está usando en conflictos de todo tipo y de toda gravedad, con esta salvedad de que siempre que no estén judicializados. Hoy trataremos lo comunitario. Después de esta exposición teórica, en la cual voy a tratar de ofrecer una idea sobre las prácticas restaurativas, para ver si luego podemos construir un marco de entendimiento común sobre qué entendemos por prácticas restaurativas comunitarias. Ayer estábamos cenando con algunas de las ponentes que luego exponen en la mesa de experiencia y teníamos nuestro debate, nuestra discusión. Hay gente que al entrar me ha dicho, bueno, a ver si ahora por fin me entero de qué es esto de la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas. Y al mismo tiempo hay gente muy experta que sabe mucho de eso. Así que, bueno, tratar de construir un marco común va a ser un reto, pero creo que pasando un poco de lo teórico a luego lo práctico, que habrá después del café, con experiencias muy interesantes de Navarra, Cataluña y Andalucía, podremos hacer esa construcción colectiva en el World Café que haremos al final de la mañana, a la 1. ¿Por qué queremos hacer esto? Pues porque queremos impulsar las prácticas restaurativas comunitarias en Navarra a través de esta ley que ha comentado Rafa y también a través de una convocatoria de subvenciones que esperamos que podamos sacar en el segundo semestre del año que viene, que sea enriquecida, que tenga el contenido y que beba de las necesidades que se detecten aquí. Mañana tendremos un día dedicado a los delitos de odio racista que hemos coorganizado con las compañeras de la Dirección General de Políticas Migratorias, porque también se está tramitando una ley contra el racismo y la manera en la cual abordar estos delitos e incidentes de odio de una manera que no sea punitiva, sino que construya esta comunidad que queremos, es también un reto y es en lo que estarán centrados las jornadas de mañana, con las compañeras de políticas migratorias, como digo. También tendremos una exposición teórica de Pastora Filigrana, que es abogada y activista gitana, y luego mesa de experiencias, con experiencias interesantes, y el World Café. Y finalmente el viernes tendremos este encuentro dialogado entre Robbie Damelin y Laila de Israel y Palestina, que pertenecen al Círculo de Padres y Madres en Duelo, que son personas que han sufrido alguna pérdida familiar como consecuencia del conflicto en Israel y Palestina y que lo que quieren es que esa pérdida no sirva como excusa para continuar la violencia, el ciclo de la violencia, sino que quieren que se cierre ese ciclo de la violencia y para eso se juntan y dialogan. Bueno, sin más, voy a ir empezando. Espero hacer una presentación de una media hora, 40 minutos, para que luego haya tiempo de debate, que creo que lo habrá. Prácticas restaurativas. Para hablar de las prácticas restaurativas, antes hay que hablar de la justicia restaurativa. ¿Qué es esto de la justicia restaurativa? Y como son prácticas restaurativas, además, que queremos que sirvan para impulsar la cohesión social, pues también hablaré de este tema. Prácticas restaurativas, justicia restaurativa y cohesión social. Dan para un máster cada uno de los conceptos, pero vamos a tratar de condensarlo, voy a tratar de condensarlo en esta primera hora. La justicia restaurativa. ¿Qué es esto de la justicia restaurativa? Que decíamos también, o que comentaban algunas compañeras ayer, que parece que está de moda. Que está de moda, que ahora todo quiere ser justicia restaurativa, que se habla de la justicia restaurativa por todas partes. Bueno, yo opino que si es una moda que se basa en la realidad, estupenda, y que ojalá estuviera más de moda, ¿no? Y estuviéramos hablando más de cómo hacer intervenciones restaurativas y no de cómo subir más las penas, ¿no? Pero ¿qué es la justicia restaurativa? Es un conjunto de técnicas, es un conjunto de ideas. Yo creo que es mejor verlo como un conjunto de ideas, como una manera de entender la justicia, como un enfoque hacia la justicia. De hecho, así lo llama Howard Zehr en este libro, Cambiando de lente, que es uno de los libros fundacionales de la justicia restaurativa o más divulgadores. Habla de que la justicia restaurativa es un nuevo enfoque para el crimen en la justicia. Pero quiero señalar que
antes de hablar de que es un nuevo enfoque, él lo que planteaba es que la justicia restaurativa es un nuevo paradigma. Este libro, que en su versión inglesa es de los años 90, fue precedido de un artículo en el año 85 que se llamó Justicia retributiva, justicia restaurativa. En ese artículo, Howard Zerr lo que utilizaba de símil la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. No sé si conocéis esta teoría que habla de cómo se producen los cambios en los paradigmas científicos. ¿Qué es un paradigma científico? Aquello que entendemos por cierto, aquello que entendemos por verdad en un momento dado. Y esto en la ciencia cambia. Pone el ejemplo del cambio del paradigma en la astronomía, en el cual la Tierra es el centro del universo, de cómo se pasó al sistema heliocéntrico, en el cual el Sol era el centro del universo. Pues para ello tuvo que haber muchas observaciones científicas que contradecían la teoría. Cada vez se fue haciendo más complicado congeniar lo que decía la teoría, que el centro estaba en la Tierra, con las observaciones que veían del movimiento de los planetas. Hasta que en un momento dado, esa suma de observaciones hizo que se planteara un cambio de paradigma, que hizo que encajaran mejor las piezas, que encajaran mejor las observaciones. En el ámbito de la justicia penal, Howard Zerr en el año 85, después de una larga experiencia en proyectos de mediación víctima y ofensor, lo que plantea es que debe ocurrir lo mismo, que tiene que ocurrir un cambio de paradigma, que lo que entendemos que es hacer justicia, que es básicamente definir el culpable y castigarlo, tiene que cambiar y que ese cambio, ese nuevo paradigma, es el paradigma de la justicia restaurativa. Por eso plantea de forma claramente en oposición el paradigma retributivo, que define el delito como una ofensa contra la ley y el Estado, frente al restaurativo, en el cual el delito es sobre todo una ofensa personal. Cambia el concepto de culpabilidad hacia el de responsabilidad, que hay mucho escrito sobre esa diferencia, pero se podría decir que frente a la culpabilidad, que es algo externo que te ponen desde fuera, la responsabilidad es algo interno, es esa diferencia que también se ha escuchado alguna vez entre tener una obligación o sentirse obligado a, pues la justicia restaurativa trabajaría más con este sentirse obligado a, y cambia sobre todo la respuesta. Toda acción dañina e injusta requiere una respuesta, dice el paradigma restaurativo, lo mismo que el retributivo, pero esa respuesta no tiene que ser la retribución en base a la imposición de castigos, sino que tiene que ser una respuesta basada en la participación y en la reparación del daño. Como dice Roberto Moreno, pasar del paradigma del que la hace la paga al paradigma del que la hace la repara. En eso estaba Howard Zerr en el año 85, planteándolo como una total oposición entre estos dos paradigmas. Ya esto se matiza mucho más, ya se habla hoy en día de que realmente la justicia restaurativa incorpora elementos a la justicia penal normal. No se habla tanto de esta divergencia tan radical. También se habla de que la justicia penal normal, por así decir, la habitual, la que hacen los juzgados únicamente, tiene elementos restauradores, tiene en cuenta la reparación del daño a las víctimas, tiene elementos de búsqueda de responsabilidad. Es cierto que en los inicios de los paradigmas pues, se suelen señalar las diferencias más que los parecidos. Estas ideas dan lugar a unas nuevas preguntas, ¿no? Junto con esta contraposición en paradigma, también hizo una contraposición de preguntas, ¿no? Y estas preguntas restaurativas pues, son las que prácticamente se siguen utilizando. En vez de qué leyes se violaron, se habla de qué daño se ha producido, quién ha sido dañado. En vez de quién es el culpable, cuáles son las necesidades de las personas, tanto de la persona que ha generado el daño como de la persona que lo ha sufrido. La justicia restaurativa se centra mucho en las necesidades de las personas.
y quién tiene la obligación de responder a estas necesidades. No quién debe ser castigado, sino cómo estas necesidades pueden ser satisfechas y quién tiene esa obligación, que será la persona que ha cometido el daño, que ha producido el daño, pero también se presta atención a la sociedad, a la comunidad, tanto como responsable de reparar los daños producidos, como también en ocasiones a la comunidad como víctima. Estoy hablando de teoría, pero yo tengo la teoría, valga la redundancia, de que la justicia restaurativa es un paradigma pragmático. Es una manera de entender la justicia que se ha generado en base a la práctica. Han sido experiencias prácticas de gente de dentro del sistema que no estaban satisfechos con cómo estaba funcionando el sistema y que pusieron en marcha proyectos piloto, proyectos de prueba, para ver si cambiaban el sistema. Y me gusta empezar con me gusta nombrar este caso, el caso Elmira, que se suele nombrar en la literatura como el primer caso de justicia restaurativa moderna, porque digo moderna porque también se dice que el paradigma restaurativo era el paradigma mayoritario durante gran parte de la historia de la humanidad, ¿no? La búsqueda de acuerdo entre las partes directamente afectadas. Pero como ejemplo moderno se suele nombrar este caso que ocurrió en Canadá en el año 74, en el cual este hombre barbudo que veis ahí a la izquierda del todo, Mark Jancy, era un agente de condicional, es decir, una persona que trabajaba en el servicio de ejecución penal, digamos, de allí de Canadá. Y le llegó el caso de dos jóvenes que en una noche de borrachera pues habían vandalizado el barrio. Habían destruido 24 propiedades, habían hecho daños en 24 casas diferentes y el juez le pedía a Mark Jancy que definiera cuál debería ser la pena a imponer a estos jóvenes. Le pedía un informe previo, digamos, para definir qué pena imponerles. Y él, que estaba ya, pues dándole vueltas a que no se sentía satisfecho con el enfoque que tenía su trabajo, pensó, ¿y no sería genial que estos chicos, que eran mayores de edad, tenían 18 años, que estos chicos fueran y le pidieran perdón a los dueños de las casas que han vandalizado, que han roto, a los dueños de las casas donde han hecho estos daños? ¿No sería eso estupendo? Y le dijeron sus compañeros, bueno, pues propónselo al juez, ve y propónselo al juez. Él pensó que el juez le iba a decir que eso no estaba contemplado en la ley, que cómo se le ocurría, qué tontería, pero el juez le dijo, pues estupendo, de acuerdo, que hagan eso acompañados por usted. Y así lo hicieron. Y este se conoce como el inicio, ¿no?, el primer caso moderno de justicia restaurativa, que dio lugar a otra serie de proyectos que primero se llamaban de reconciliación víctima-ofensor, luego de mediación víctima-ofensor y luego, sobre todo a raíz del trabajo de Howard Zerr, se empezaron a llamar proyectos de justicia restaurativa, ampliándose también por práctica en otros lugares del mundo las herramientas que se usaban. En la otra foto pues tenéis a los protagonistas del incidente actualmente en un documental que han hecho sobre el impacto que tuvo el caso de Elmira en el surgimiento del movimiento moderno de la justicia restaurativa, que seguramente si no hubiera surgido en Elmira hubiera surgido en otro lugar, porque eran ideas que estaban ya sobre la mesa, ¿no?, había una insatisfacción con el sistema penal. Me gusta mucho esta frase que le encontré a Mark Jancy, porque está relacionada con lo que vamos a ver luego de prácticas restaurativas, porque dice que ve el crimen como una ruptura, una rasgadura en el tejido de la comunidad. Es decir, que el crimen, el delito, el daño injusto no solo afecta a las personas que lo han sufrido directamente, sino que nos afecta a todos porque rompe esa seguridad, esa tranquilidad que tenemos de poder vivir en sociedad, de que podemos vivir juntos sin sufrir daños injustos. Y dice que el propósito de la justicia restaurativa es tratar de reconstruirlo, tratar de coser esa rasgadura, para que el tejido de la comunidad se fortalezca. Él dice que no queda igual de bonito, no queda como antes, porque nunca se puede deshacer lo que se ha hecho, pero sí que te da
la sensación de que como comunidad podemos arreglar las cosas. Y además te da un cierre en base a la esperanza, una sensación de cierre y de esperanza. Dice que no queda igual de bonito, pero hay quien piensa que un conflicto reconstruido queda más bonito que lo que había antes. Y por eso os pongo la imagen esta también de ese jarrón arreglado conforme al arte del kintsugi, que es un arte japonés que en lo que se basa es en que las grietas, las cicatrices, el jarrón arreglado con pasta de oro es más bello que cuando el jarrón no estaba roto y no se había arreglado. Entonces quiere ese arte japonés valorar las cicatrices y poner el centro en la belleza y la resiliencia de aquello que se ha arreglado. Como digo, en aquel momento, en los años 70 y en los años 80, era muy fuerte el debate sobre si la justicia restaurativa podía ser una alternativa total al sistema penal. Eso era lo que se planteaba, que se sustituyera el sistema penal por un sistema de justicia restaurativa comunitario y en manos de las partes. Ahora lo que tenemos ha quedado claro, ha cambiado totalmente el péndulo y tenemos la justicia restaurativa sin duda como parte del sistema de justicia penal, como un complemento al sistema penal. Que un complemento que el caso es que no debería, en mi opinión, no debería ser un complemento menor, debería ser un complemento en igualdad. Debería ser parte del sistema de justicia de propio derecho, no un arreglito que ponemos para los delitos más pequeños. Pero, de hecho, tenemos la justicia restaurativa reconocida legalmente en el Estatuto de la Víctima, que es lo que nos permite a Navarra también regular al respecto nuestros propios servicios de justicia restaurativa, y dice que las víctimas podrán tener derecho a acceder a servicios de justicia restaurativa, con la finalidad de obtener reparación material y moral. De esa idea de Marc Janci del año 74, de esa experiencia, no directamente, pero acabamos teniendo en España y en Navarra una serie de proyectos, antes de que estuviera incluso regulado en el Estatuto de la Víctima, proyectos piloto como el que se inició aquí en Navarra por parte de ANAME, por parte de la jueza también Maripaz Benito y otra serie de personas que estaban entonces, que comenzaron, se arremangaron y dijeron, bueno, ¿cómo ponemos esto en marcha? Tenemos que cambiar la justicia penal, queremos que la justicia penal tenga en cuenta la visión de las víctimas, que sea más humana, y se comenzaron proyectos de justicia restaurativa. No solo en Navarra, también en Cataluña habían empezado antes, en el País Vasco lo hicieron con posterioridad, que como veis, hoy en día están ya muy consolidados. Tenemos casi 800 casos al año en Navarra y un nivel de acuerdos muy, muy alto, de más del 60%. Está reconocida también la justicia restaurativa por el Consejo de Europa, con una definición que es la que nos guía y que se centra, como veis, en el hecho de la participación, es decir, justicia restaurativa. Esta sería la definición legal también que podríamos entender que hay en España, porque también la recoge la directiva europea que luego dio lugar al Estatuto de la Víctima. Justicia restaurativa, para quien lo quiera saber de forma concreta, definida legalmente, son procesos participativos de víctima y victimario, que tienen que ser voluntarios y tienen que tener también la participación de una tercera persona que les ayude a dialogar en este proceso participativo. Yo también, para aclararlo o para aclararme a mí, que decía, bueno, con tantas también, yo decía, bueno, hay tantas cosas que se le llaman justicia restaurativa, ¿cómo podemos definir, por lo menos de una manera clara, qué es restaurativo y qué no? Para mí debe tener estos tres elementos: participación, reparación y responsabilización como elementos clave que definen lo que es restaurativo y no. Y luego también una serie de técnicas que por lo general se utilizan en justicia restaurativa. La participación. Este es otro de los textos fundacionales, en mi opinión, de la justicia restaurativa, el de Nils Christie, el del conflicto como propiedad del año 77,
que era un texto en el cual nos llamaba a todos los juristas ladrones de conflictos. A todos los jueces, juristas, al sistema penal lo llamaba que es un sistema que le roba el conflicto a la gente, que el conflicto es una oportunidad de crecimiento humano insustituible y que el sistema moderno, burocrático de justicia, le priva a la gente de la oportunidad de crecer resolviendo sus propios conflictos. Entonces Christie decía que hay que devolver los conflictos a la gente porque no hay nadie mejor que ellos que sepan cómo resolverlos. De ese kit de la participación directa de las personas afectadas es una de las notas insustituibles, en mi opinión, de la justicia restaurativa. El otro kit, más dirigido, por lo general, más dirigido al victimario o al ofensor, al infractor, es esta responsabilidad. La justicia restaurativa es un proceso voluntario. Y para que sea un proceso voluntario, la persona que ha generado el daño tiene que tener conciencia de que ese daño que generó fue injusto, fue ilegítimo, que no debió haberlo hecho. No estamos hablando de arrepentimiento moral, no estamos hablando de pedir perdón, que eso puede estar o puede no estar en justicia restaurativa. Eso son cuestiones morales que dependen de las personas en concreto que están participando, pero sí que requiere ese elemento de responsabilidad, no en sentido moral, sino en sentido cívico, de que somos responsables de los actos que llevamos a cabo en sociedad. Howard Zerr trabajaba con personas ofensoras, trabajaba en la prisión y se daba cuenta de que la prisión era un sistema profundamente desresponsabilizador, es decir, que las personas que eran castigadas por el sistema penal se sentían tan víctimas al sufrir ese dolor de estar encarceladas, que pocas veces se responsabilizaban. Frente a eso, vio que los procesos de mediación penal en aquel entonces, de justicia restaurativa, fomentaban la responsabilidad de las personas. Y por eso se coloca también como uno de los elementos clave. Y por último, lógicamente, justicia restaurativa, hay quien dice que la traducción al español, al castellano, debería ser justicia reparadora. ¿Por qué? Porque lo que las personas que han sufrido un daño quieren, la mayoría de las veces, las víctimas, es verdad, justicia, reparación y apoyo. Piden más penas si solo le damos penas, pero si le damos también la oportunidad de ser reparadas de otra manera, las víctimas en lo concreto, en la mayoría de los casos, en muchos casos, lo que piden es esa reparación, esa ayuda. Esa idea de que lo que han sufrido ha sido injusto, que no tendría que haberles pasado, que va a tener una respuesta por parte de la sociedad a aquello que les ha ocurrido, va a tener una respuesta quien les ha hecho ese daño y que ellas van a recibir también una reparación, que puede ser económica, moral o de cualquier tipo. Ya voy acabando de la parte de justicia restaurativa, voy a ir luego un poco más rápido en la de prácticas restaurativas. No me voy a centrar en las herramientas. Estas son las herramientas principales que se suelen usar en justicia restaurativa. Como veis, la mediación sería una herramienta que se dice ahora parcialmente restaurativa porque incluye solo a persona infractora y a víctima, con ayuda de esta persona tercera facilitadora, mientras que otras herramientas como conferencing y círculos también incluyen a personas de la comunidad. Hay distintas escuelas, hay distintas teorías sobre cómo deben hacerse los conferencing, sobre si los círculos deben llamarse restaurativos o círculos de diálogo o círculos de sentencia. Hay muchas variaciones dentro de esto, pero que sepáis que son procesos participativos que tienen también siempre la ayuda de una persona tercera imparcial que facilita el proceso. Bueno, justicia restaurativa, hasta aquí. Espero haber aclarado algo y no liado. Me dicen por ahí que sí. Bien, me alegro. Bien, primer check de la mañana, estupendo. Las prácticas restaurativas. Bueno, aquí la cosa también se complica, porque pongo prácticas restaurativas y le pongo un asterisco. ¿Por qué le he puesto un asterisco? Pues yo quiero hablar de las prácticas restaurativas como paradigma, como concepto, pero también se puede usar prácticas restaurativas para referirnos a las técnicas que utilizo en justicia restaurativa, y de hecho se usa, ¿no? Se dice, el círculo es una práctica restaurativa, la mediación penal es una práctica restaurativa. Vale, pues sí,
Yo prefiero a eso llamarlo herramienta o técnica restaurativa y quedarme con prácticas restaurativas para hablar de la utilización de lo restaurativo en un marco más amplio, en un marco que se sale de lo jurídico, no porque sean más graves o menos graves los hechos, sino porque no estamos buscando consecuencias jurídicas a la respuesta que le demos, y que se sale también de lo puramente reactivo y también trabaja lo preventivo y lo proactivo. En resumen, para mí, este es mi concepto, que tampoco lo he inventado yo, lo he sacado de distintos autores que ahora iré explicando, pero es el concepto un poco que también ha guiado la elaboración del proyecto de ley. Justicia restaurativa llamaremos a aquello que está dentro del ámbito penal, mientras que prácticas restaurativas estamos hablando de cualquier ámbito de convivencia. La justicia restaurativa es fundamentalmente reactiva, responde una vez que se ha producido el delito, mientras que las prácticas restaurativas son reactivas también, pero también preventivas y proactivas. ¿Qué entendemos por esto? Reactivo, pues interviene cuando un conflicto ya ha producido daños. Pues un conflicto escolar, por ejemplo, cuando ya ha habido un daño, un chico, una chica le pega a otro. Vale, pues ahí se pueden utilizar prácticas restaurativas en la escuela de forma reactiva. Preventivo, que aquí hay gente que sabe mucho, que van a exponer luego experiencias de prevención de conflictos comunitarios. Preventivo es intervenir ante un conflicto latente, probable, y tratar de evitar su escalada. Pero digamos que en lo preventivo ya vemos que hay ahí un problemilla, que algo va a surgir y que queremos tratar de evitar que escale. En lo proactivo, lo que entendemos es que conflictos va a haber siempre, que conflictos hay todo el tiempo, pero que si tenemos las condiciones adecuadas en el tejido social, se van a resolver espontáneamente. Entonces, lo que queremos es generar esas condiciones adecuadas en el tejido social, de una escuela, de un hospital o de un barrio, de la comunidad en general. Es decir, generar condiciones de confianza, que confiemos los unos en los otros, de conocimiento, que sepamos un poco cómo somos, qué nos gusta, cómo reaccionamos, de respeto, que nos entendamos de manera digna el uno al otro, y de cuidado, que tengamos una actitud de saber que es parte de mi obligación también que la otra persona esté bien. Si tenemos eso en una sociedad, en un grupo humano, va a haber muchos conflictos, pero se van a resolver de forma espontánea. De eso trata la Ley Foral de Prácticas Restaurativas, el apartado, el título referido a las prácticas restaurativas. Utilizamos esa definición que ya ha dicho antes Rafael y queremos ir hacia allá, queremos promover ese tipo de proyectos. Yo, para ser un poco simétrico, pues digo, pues si defino la justicia restaurativa en base a participación, responsabilización y reparación, pues voy a tratar de definir las prácticas restaurativas en base a esos tres mismos conceptos que a mí me resultan fáciles de entender, de explicar. Participación, pues lo mismo, esto sí que no se distingue, la participación directa de las personas más afectadas, en cualquier ámbito, en escuelas, con personas jóvenes, en familia, en barrios, en recursos de atención a las personas. Todo este tipo de proyectos luego veréis que se están realizando en distintos lugares del mundo, que también voy a exponer algunos. Responsabilidad. ¿Cómo entendemos responsabilidad de alguien que a lo mejor no ha producido un daño? Bueno, pues la responsabilidad que decimos de que somos corresponsables del mundo en que vivimos. Esta responsabilidad ciudadana de que soy responsable de cómo funciona mi barrio. No solo las personas que hacen la limpieza son responsables de que esté limpio mi barrio, sino yo también, ¿no? Pues no solo la policía es responsable de que no haya conflicto de convivencia, soy yo también responsable de que no haya conflicto de convivencia. Esa idea de responsabilidad. Y reparación, restauración, pues desde reparar el daño, cuando estamos hablando de casos reactivos, también restaurar relaciones de confianza. Y algo que nos lleva a lo siguiente, se trata también, los proyectos de prácticas restaurativas comunitarias tratan de restaurar algo así un poquito más etéreo, que es la cohesión social, el sentimiento de pertenencia.
basándonos en la idea de que teníamos en las sociedades pre-posmodernas un sentimiento de pertenencia más afianzado y que la vida moderna o posmoderna nos lo está haciendo perder. Por eso, al restaurar el sentido de pertenencia, restauramos también la cohesión social. Y me lleva ya a lo tercero. ¿Qué es la cohesión social? Yo también la veo de una manera simple, como sentirnos parte de un proyecto común. Creo que se puede ver la cohesión social como un objetivo de las políticas sociales. Esta es la Ley de Derechos Sociales de Navarra, pero también aparece en otras leyes de otras comunidades autónomas, que dice que los poderes públicos tienen como objetivo favorecer la cohesión social, que eso tiene que ver con el respeto a la aceptación de las diferencias y el conseguir una convivencia en armonía. Con cohesión social conseguiremos convivir en armonía. Yo también, para entender la cohesión social, me sirven estos dos autores, Kate Pickett y Richard Wilkinson, que han estudiado mucho las desigualdades en las sociedades. Son epidemiólogos, que ahora, digamos, una profesión muy de moda, pero estos libros, ellos empezaron antes con estos estudios, y ellos vieron que en las sociedades en las que hay una desigualdad de ingresos alta, o en las sociedades que tienen desigualdad de ingresos frente a las que tienen menos desigualdad de ingresos, ocurre algo muy curioso, que todos los grupos sociales, los ricos y los pobres, para entendernos, tienen peores índices de salud mental, de adicciones, de delincuencia. Es decir, que la desigualdad económica rompe el sentido de pertenencia, rompe el sentido de mutua interdependencia, y eso genera enfermedad, eso genera problemas sociales. Por lo tanto, la idea de reducir las desigualdades, que hay algunas corrientes que hablan de que no, que lo importante no son las desigualdades, lo importante es la pobreza, que no haya pobreza, aunque haya gente muy rica y gente muy pobre, pues ellos la discuten y yo la discuto también. De lo que se trata es que podamos vivir todos juntos, y para poder vivir todos juntos, todos tenemos que tener una idea de pertenencia a lo común, una idea de responsabilidad frente a lo común, aunque pueda haber gente más rica y gente más pobre. Pero es esa idea de que no solo hay que eliminar la pobreza, sino que también, esa frase que leí en algún sitio, de la pobreza se sale con más dinero, de la exclusión social con más amistades, con más relaciones, con más vecindad. Por último, la comunidad entendida como la expresión más entrañable del sentido común. Me parece de sentido común que vivimos en comunidad, que no podemos hacer nada sin el otro, sin las otras personas. Aunque hay teorías y corrientes políticas que niegan ese sentido común y apuestan por un individualismo, yo lo creo todo solo, yo lo hago todo solo, y cuando prácticamente nada de lo que hemos hecho en nuestra vida hubiera sido posible si no tuviéramos ese sentido de comunidad. La cohesión social se puede lograr a través del miedo o a través de la confianza, y hay distintas apuestas al respecto. Un poquito más de base teórica y luego unos casos prácticos y ya acabo. A la base teórica anterior de la justicia restaurativa se le han añadido distintas ideas también para decir que las prácticas restaurativas hacen algo más, ¿no? Digamos que la base teórica de la justicia restaurativa estaba basada en cómo responder al delito, y esta otra base teórica lo que viene a decir es: oye, estas cosas participativas así de resolución de conflictos también generan comunidad, también nos sirven para lo de la cohesión social. También quiero decir que el proceso histórico, digamos, es como lo he explicado. O sea, primero surge el paradigma de la justicia restaurativa y luego se quiere ampliar a otros ámbitos. Es decir, primero se define lo de cómo actuamos frente al delito de una manera restaurativa, y luego hay gente que dice: oye, esto también me puede servir para mi escuela, para mi barrio. ¿Qué base teórica utilizan algunas personas? Bueno, pues aquí empezando fuerte, hay autores como Tim Chapman, que está en la universidad, en la Queen's
University de Belfast, en Irlanda del Norte, que utilizan mucho a Habermas, este filósofo de la Escuela de Frankfurt, que decía que frente al Estado, que solo gestiona la sociedad en base al poder, y frente al mercado, que gestiona la sociedad en base al dinero, existe un mundo de vida, el mundo de la vida, el life world, que son todas las acciones comunicativas informales que nos permiten vivir en sociedad. Y estas acciones comunicativas, que son las que nos hacen ser verdaderamente humanos, no son acciones comunicativas orientadas al éxito, al yo gano, o tú tienes razón, o yo la tengo, sino que están orientadas al entendimiento, a generar marcos de entendimiento mutuos. Esto es lo que estamos haciendo todo el día, todos los días, muchas veces, en todos los ámbitos. Esto es lo que nos permite seguir viviendo en sociedad. Eso dice Habermas. Y lo que dice que hay una colonización en este mundo posmoderno, posindustrial, del Estado y el mercado sobre el mundo de la vida. Colonizan cada vez más espacios y quieren resolver o gestionar cuestiones que antes no eran gestionadas por Estado o mercado, sino que era la propia sociedad quienes la hacía. Habla de que hay una crisis de legitimación en las sociedades modernas, en el Estado y el mercado, porque Estado y mercado están asumiendo también más funciones de las que pueden. O sea, esto de la colonización destruye el mundo de la vida, pero además también destruye la legitimidad del Estado y el mercado, porque no le puedes pedir al Estado, no le puedes pedir sobre todo al sistema penal, que es algo que yo digo mucho, que resuelva todos los problemas sociales. No le podemos pedir al sistema penal que acabe con el machismo, no le podemos pedir al sistema penal que acabe con el racismo. Esos son problemas sociales que los tenemos que resolver como sociedad, y el sistema penal podrá tener su papel en las cuestiones más graves, pero no podemos permitir que eso, no podemos pensar que eso se va a resolver solo con Estado, solo con Estado penal, además. Bueno, y lo que dicen estos autores, que que han visto que generando en Irlanda del Norte diálogos centrados en el daño o en el riesgo de daño, consiguen acciones comunicativas de este tipo, de las orientadas al entendimiento, y se evita la colonización del mundo de la vida. Ahora hablaré un poco del ejemplo de Irlanda del Norte, de este hombre, de Tim Chapman. Quien ha influido mucho en el paradigma de las prácticas restaurativas es este hombre, Ted Watchell, del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, que aquí en España seguramente lo conoceréis por uno de sus también profesores, Jan Smith, otro de los que más han promovido este enfoque, y yo creo que son de los que es uno de los que más me baso. En los que han hablado de esta idea de prácticas restaurativas como algo proactivo, como algo que me sirve para, dicen ellos, construir capital social. A mí no me gusta lo de capital social, por eso de lo de capital, que parece que todo tiene que ser capital humano, capital social, pero bueno, podemos referirnos a las relaciones sociales. Construir más y mejores relaciones sociales evita los conflictos, lo que hemos visto antes de lo proactivo. Pues esta gente, digamos que eso lo fundamentan en sus estudios y en sus prácticas. Y fundamentan también mucho el trabajo con herramientas proactivas. El trabajo, por ejemplo, en círculos de diálogo que sirvan para conocernos y que de esa manera se resuelvan antes los conflictos. Han trabajado en distintos ámbitos, pero sobre todo están muy centrados en el tema escolar. Y también esto me lo ha pisado Rafa, pero bueno, está bien que coincidimos en esto, en que yo también me gusta añadir a Galtung a esta base teórica, que no estamos hablando solo de resolver los conflictos, sino que tenemos que tener un horizonte de transformarlos. Y si queremos transformar los conflictos, no solamente podemos quedarnos con la violencia explícita, sino que tenemos que ver la violencia cultural y la violencia estructural que está ahí generando esas violencias explícitas, para trabajar a medio plazo hacia un horizonte de justicia, y que eso nos hará llegar a tener una paz estructural, que no es la ausencia de conflicto, sino que es la ausencia de injusticia.
¿Qué ejemplos de prácticas restaurativas se están haciendo en el mundo? Como luego vamos a ver qué ejemplos se están haciendo aquí en nuestros alrededores y en Navarra, pues he traído algunos de fuera. El tema de los círculos escolares. En las escuelas se está utilizando muchísimo. En el Reino Unido el tema de las prácticas restaurativas en la escuela está por doquier. Utilizan herramientas reactivas y herramientas proactivas, como esos círculos que aparecen ahí. Y una cosa interesante es que para que una escuela sea restaurativa, tiene que ser restaurativo todo. No solo lo que hacemos con el alumnado, sino que también la forma en la cual la escuela se relacionan los profesores, el profesorado entre sí, el profesorado con el AMPA, etcétera. Es decir, el concepto de escuela restaurativa no es solo lo que hacemos con esas personas pequeñas que están a nuestro cargo, sino también cómo organizamos restaurativamente la escuela. Esto lo están trabajando mucho en el Foro Europeo de Justicia Restaurativa también. Un ámbito donde están empezando a utilizarse las prácticas restaurativas y que queremos también nosotros intentar hacer algunas experiencias en este sentido, es en el ámbito de la salud mental. Este hombre, el doctor Gerard Drenan, está haciendo proyectos de prácticas restaurativas dentro de hospitales psiquiátricos y las utiliza tanto en el sentido de convivencia interna, es decir, fomentar una convivencia interna armoniosa a través de estas prácticas preventivas y proactivas y reactivas para resolver conflictos internos, y también en relación a los daños que han causado esas personas, algunas de ellas han causado daños a sus familiares y a otras personas, pues darle un enfoque restaurativo a esa reparación de los daños que está argumentando él. Eso sirve también terapéuticamente, es decir, las personas, los pacientes que participan de esas prácticas restaurativas reparan esos daños, se curan mejor, por así decirlo. Iba a decir otra cosa, se me ha olvidado, pero el proyecto de Irlanda del Norte, que a mí me pareció muy interesante, que hizo esta universidad de Queen's University con Tim Chapman y otras personas, trataron de aplicar las prácticas restaurativas a una sociedad bastante fragmentada, a la sociedad de Irlanda del Norte ya después del proceso de paz, pero donde todavía había y todavía hay un conflicto latente muy importante, ¿no? Una división importante entre católicos y protestantes, y en un proyecto que se llama Alternative, os puedo dejar luego pues las referencias de todo, tratan distintos casos, y uno de los casos que tratan es el caso del uso y abuso de drogas en Derry, Londonderry. Bien, había una situación de mucho uso y abuso de drogas. Este uso y abuso de drogas generaba problemas en la sociedad, pues había robos, altercados, familias rotas porque las personas eran adictas. ¿Y qué ocurría? Pues que la comunidad católica no quería contar con la policía porque la consideraban, ¿no?, un elemento de ocupación, y se generó un grupo paramilitar que, digamos, ejecutaba a presuntos narcotraficantes. A eso respondía la policía protestante, generándose, digamos, un clima de escalada de conflicto. ¿Cómo entró la universidad ahí? Pues no entró a resolver, digamos, ese conflicto entre católicos y protestantes, policías y grupo paramilitar, sino que entró a trabajar el concepto de qué daño se está generando el consumo de drogas en estas comunidades. Y hizo conferencias comunitarias, que las llamaron, con miembros de asociaciones que trabajaban en las distintas comunidades, con preguntas referidas a qué impacto está teniendo el uso y abuso de drogas, qué se está haciendo al respecto y qué más podría hacerse. Con esas preguntas de carácter restaurativo salieron a la luz muchos daños, salieron a la luz problemas que no estaban detectados. Por ejemplo, dicen, el problema parece que no es la falta de recursos, sino la falta de coordinación entre los recursos. El problema también es el desconocimiento de las familias, que no saben qué hacer cuando un familiar suyo está tomando drogas. Y ante eso, digamos, la solución que dio la comunidad fue, pidieron tener
cursos y formación sobre qué hacer cuando un familiar está teniendo problemas de drogas. Digamos que se salieron del otro paradigma y aportaron esta solución a través de las prácticas restaurativas. Y finalmente hay también un movimiento bastante importante de ciudades restaurativas, de ciudades que tratan de que en muchos ámbitos se estén utilizando las prácticas restaurativas, que todos los hospitales, las policías, las escuelas, los servicios sociales, que en todos esos lugares se use el paradigma restaurativo. Hay distintas maneras, ha habido distintas maneras de crear las ciudades restaurativas. En algunos sitios había tal nivel de servicios que trabajaban en lo restaurativo que lo que han hecho ha sido una red para, bueno, ponerse de acuerdo, hablar y tal, y en otros casos se ha generado a través de la formación. El lunes que viene hay un webinar sobre el tema en el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, al que os animo a ir. Y también, como veis ahí, hay distintos ejemplos de utilizar, por ejemplo, el arte en las prácticas restaurativas, las prácticas restaurativas o justicia restaurativa en casos de extremismo violento, el uso de prácticas restaurativas en los libros infantiles, es decir, como veis, se están utilizando en muchos ámbitos. Y ya para acabar, pues lo que queremos con estas jornadas pues, es ayudar, fomentar, buscar transformar la sociedad ante tantos retos que tenemos. Por lo tanto, queremos en el World Café conocer lo que se está haciendo. Si estáis haciendo cosas o conocéis que se han hecho, que se están haciendo, que se han hecho, cosas que creéis que pueden encajar aquí y os gustaría que encajaran aquí, si os queréis sumar a la moda de las prácticas restaurativas, pues decirlo en el World Café. Si no queréis, pues nada, pues no es obligatorio, lógicamente, pero queremos conocer lo que se está haciendo y también imaginar nuevos proyectos que puedan hacer de Navarra pues un lugar como el que ya es, un lugar en el que la cohesión social tiene un papel muy importante, un lugar en el que el diálogo tiene un papel muy importante y un lugar en el cual la sociedad, las personas que forman esta comunidad foral tienen un sentido de responsabilidad cívica muy importante. Pues nuestra idea con esta jornada es contribuir a continuar por ese camino. Y sin más, pues si queréis, muchas gracias y podemos tener un breve turno de palabras. Me voy a sentar aquí, beber un poco de agua, pero quien quiera comentar algo, aportar algo. ¿Sí? Ay, espera, perdona, que van a traer el micrófono para que se escuche también online. Repito entonces, buenos días, Marian Garjón, mediadora. Felicitar por lo completo, lo claro, ¿no? Y hablaba de inspiración, ¿no? Porque quería compartir, aunque este foro es muy cualificado, una reflexión. Escuchándote se me venía a la cabeza que más que esto va justicia restaurativa, no va de un adjetivo, ¿no? De ponerle un matiz, un color, va de incidir en el sustantivo, ¿no? Las personas tenemos distintas ideas de justicia y lo que se trata en víctima-victimario o en comunidad es de buscar ese círculo común para poner la puesta en común de qué es la justicia y estar de acuerdo en ello y trabajar en ello. Simplemente a ver qué os parece. Gracias. Si alguien más quiere comentar. A mí me parece muy cierto lo que dices. Este hombre, Tim Chapman, el del Foro Europeo, dice que el objetivo de la justicia restaurativa no es reparar el daño ni nada de eso, sino que el objetivo es hacer justicia, establecer la justicia, restaurar la justicia, que puede entenderse como justicia judicial, jurídica, pero también como justicia en el sentido social, ¿no? Y él considera que efectivamente la justicia restaurativa va de hacer justicia.
¿Alguna aportación, participación más? Bueno, pues si no la hay, será que hay muchas ganas de tomar el café. Entonces, pues, ¿qué? O que he sido muy claro y no he fomentado el debate. Me cago en la leche. Vaya por Dios. Bueno, luego seguro que lo habrá en el World Café. Así que, si queréis, podemos ir saliendo ahora al café, así es un poquito más largo. Y estamos a las 11:25 aquí ya sentados para que las ponentes tengan tiempo para exponer sus proyectos. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahora.